Namaste, mere pyare dosto. Bueno, mis queridas y mis queridos dostones y dostonas, nuevamente estoy por aquí para comentarles qué me gustó y qué no me gustó de Cartagena. Como es de costumbre, nos levantamos, comimos, nos emperijollamos y a la calle. Allí van a encontrar unas chivas que son utilizadas para todo el tema de turismo. Bienvenidos a Castillo San Felipe, uno de los sitios turísticos aquí en Cartagena de Indias. Así es como se ve desde afuera. En esas carpas blancas que se ven al fondo se pueden adquirir las boletas para poder ingresar a este sitio turístico. Como dato importante, este lugar está abierto de domingo a domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Fue construido en 1657 en la época colonial española. Realmente es un sitio espectacular. Este castillo fue construido con el fin de defender la ciudad de posibles ataques por parte de los franceses e ingleses. A lo largo de toda su historia, la fortificación militar ha sufrido varias remodelaciones y restauraciones, obviamente, con el fin de evitar su deterioro y mantener conservado un monumento importante, no solo para el pueblo cartagenero, sino también para toda Colombia. Como dato adicional, este castillo inició sus construcciones en 1536 por militares españoles y esclavos africanos. La edificación del fortín supuso la protección de la ciudad de Cartagena de Indias contra los ataques de los franceses. Finalmente, la edificación tuvo un costo aproximado de 13.235 pesos de oro y la culminación de las obras se dio en 1798, después de un arduo trabajo de más de 3 décadas. A diferencia de otras edificaciones del país, el castillo es el único monumento de Colombia declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después de conocer todo el castillo de San Felipe, recorrimos una pequeña brecha de Cartagena donde se vio otra realidad para poder llegar a la ciudad amurallada. Entrar a la ciudad amurallada de Cartagena es como meterse en una máquina del tiempo y revivir el pasado. Al entrar podrán encontrar un montón de cosas, sombrero, casas de colores, que es lo que más me encantó de visitar este lugar. También artesanías, encontramos un montón de arquitectura y arte, sobre todo muchísimo arte es lo que ustedes van a encontrar en esta ciudad. Es inevitable no antojarse de algo y comprar. Finalmente pasamos por un lugar llamado Getsemaní. Este lugar es reconocido por sus fiestas, sobre todo en las noches. También encontrarás antiguos carruajes, aunque esto va a cambiar, todo por el tema del maltrato animal. Y finalmente llegas a la terraza a ver el atardecer. Este fue como uno de mis despedidas iniciales de Cartagena. Ver tanta gente, extranjeros, sentados solamente viendo el sol. Después de eso nos dirigimos a un lugar como a tomarnos algo. Encontramos como este estilo de restaurante que estaba a las afueras de la ciudad. Pasamos por una cancha de fútbol americano y aprovechamos obviamente en ver un poco este deporte. Así que bueno, muchas gracias por escuchar las cosas positivas que vi en esta ciudad. Ahora vamos a pasar a aquello que de pronto no fue tan positivo. Ya saben, toda historia tiene su lado negativo y su lado positivo, y sobre todo en los viajes. Pero esta vez
estoy en otro lugar, estoy en la Vía al Llano. Alcancé a grabar más cosas en Cartagena, me quise un poquito como desconectar, pasarlo un poco con mi familia, sin tener que crear contenido, entonces por eso hasta hoy pude hacer este video que van a verlo como en diferentes escenarios. Entonces, una de las cosas que no me gustó de Cartagena, ya les mostré lo que me gustó, ¿no? Uno, demasiado costoso. O sea, de verdad tienes que ir con un buen presupuesto. Si te vas a quedar tantos días como yo, digamos, yo me quedé casi una semana, pero si tuvimos que abstenernos a comprar cosas a lo último porque ya de verdad nuestro dinero pues se nos está acabando y tampoco podíamos, digamos, endeudarnos por un viaje. Entonces, como siempre lo ahorramos de nuestros ahorros, ya se estaba empezando a acabar. Entonces, es demasiado costoso, de verdad, hasta un taxi, hasta cualquier cosa lo cobran. Y es bueno, o sea, no digo que esté mal, pero creo que para las personas que vivimos aquí, que somos colombianos, deberían ser un poco más, no sé, asequibles. Ejemplo, a mí se me había olvidado contarles, ahorita que les estoy mostrando el castillo de San Felipe, resulta que la entrada para personas extranjeras está en 33.000 pesos y para colombianos 29.000 pesos. Para eso tienes que mostrar sí o sí tu cédula, no escaneada, no, tiene que ser en físico. Entonces, bueno, digamos que la entrada estuvo bien, no estuvo tan costosa. Luego fuimos ahí a la ciudad antigua. Claramente tuvimos que pasar por un momento, por como una brecha o un momentito donde se veía la realidad de Cartagena, y es que no todo era lindo, hay gente con mucha escasez, entonces uno se pone a pensar tanto dinero que le entra a esta ciudad, pues, ¿qué está pasando? Pues vaya tú a saber qué sucede, porque es mucho el dinero que le entra a esta ciudad. Otra cosa que no me gustó, siempre tendían como a engañarlo a uno con los precios. Entonces, por eso mismo yo trataba simplemente como de irme a varias opciones, no me quedaba con la primera opción, sino con varias, para evitar que de pronto, pues, tuviera que pagar más de lo que realmente costaba las cosas. Realmente eso. Sus islas. Bueno, yo me quedé en Boca Grande. Allí es muy bonito, es hermosísimo. Tienes acceso a todas droguerías, a supermercados, a todo, ¿sí? Como saben, yo mi hospedaje lo busqué por Airbnb y fue un apartaestudio, porque si me iba a un hotel como tal me salía más costoso. Entonces en el apartaestudio tenía cocina, tenía pues la cama, la sala, televisión, bueno, todo lo que tiene que tener un apartaestudio, que son más chiquititos. Y ahí me salió más económico. Y ahí donde me quedé súper chévere. Igual no dejaba de ser costoso, pero un poquito más económico. Digamos que mi única queja con Cartagena es que realmente es muy costoso, y si me ponen a elegir otras partes de Colombia, me quedo con Guajira, me quedo con Amazonas, San Andrés, me quedo con esos, digamos, esos tres principalmente, que me salieron más económicos que la misma Cartagena. Entonces, si van a ir al lugar y si tienen buen presupuesto, Cartagena es perfecto para ti. Pero si no tienes tan buen presupuesto y quieres conocer otras partes de Colombia, entonces les sugiero que vayan a esas ciudades que les acabo de comentar. Bueno, y eso es todo por hoy. Me despido, no sin antes invitarlos e invitarlas a que se suscriban en nuestro canal de YouTube y dejen todos sus comentarios. Namaste.